¿Cómo están? Buenos días. ¿Quiénes de ustedes estuvieron bien regaladitos en Navidad? Chévere. ¿Y quiénes no? Juan Pablo no. Eso me sonó a reclamo porque levantó la mano y miró para allá para donde la mamá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes le van a dar regalo a una persona en específico y les cuesta pensar qué darle. ¿Sí? Mi esposa dice que yo soy uno de ellos, que ella no sabe qué darme en Navidad. Y yo soy un hombre que me conformo con cualquier detallito. Ella dice que por eso es que es difícil. Por ejemplo, mi mamá es una de ellas. Y esta Navidad yo decía, pero ¿yo qué le doy a mi mamá de Navidad? Y me maté la cabeza y la verdad le di un regalo por descartes. Y yo dije, vamos a ver. Le compré un reloj que conectan con el celular, lo que llaman un reloj inteligente, ¿sí? Y yo dije, yo no sé si a mi mamá le va a gustar, pero intentémoslo. No, mi mamá está feliz con ese reloj. Ella sale a caminar por las tardes y le dice a las amigas, llámeme. Pero si estamos juntas aquí, no, llámeme. Y entonces la señora llama y ella, mire, Luz Marina. ¿Sí ve? Y le cronometra los pasos, las calorías. No, ella está feliz. Ayer estaba en Fusagasugá comprando un cargador porque el cargador no le funcionaba bien y estaba como loca buscando por Fusagasugá un cargador para su reloj inteligente. Y cuando yo le di ese regalo, ella me dijo, oiga, por fin me regala algo que necesito, ¿no? Porque siempre con mi mamá, y ella tiene el closet lleno de blusas que le da Hugo Mario en cumpleaños, en Día de la Madre y en Navidad. Solo blusas. Entonces, el desafío está para el otro año, la vara está alta. El desafío está bueno, ¿y ahora qué? ¿Saben? A veces nos cuesta como identificar, si es el caso de los regalos, como identificar qué es doy a tal persona. Y cuando, por el lado espiritual, a veces con Dios nos cuesta ciertas cosas. Y tiene que ver con nuestra personalidad como humanos. A veces es más fácil para nosotros identificar qué nos hace falta que lo que tengo. Se nos vuelve un paisaje ya lo que tengo, ¿sí? Lo vemos todos los días y nos cuesta ser agradecidos con eso. Hace algunos meses atrás nos regalaron unas tortugas en contra de mi voluntad. Esas tortugas están en la casa, mejor dicho, nos las metieron ahí, y ya me encariñé con las tortugas. Y estos días, ayer precisamente, Isabela y Juli fueron a la plaza de mercado de Fusa a comprar comida para las tortugas y alguien les dijo que ellas comían guppies. Y se trajeron una bolsada de guppies, los pescaditos chiquiticos que limpian de larvas los acuarios, unos pescaditos ahí, feos. Y llevamos la bolsa Isa trajo la bolsa de guppies y los echamos ahí al acuario. Porque nos habían dicho que las tortugas las iban a devorar, eso se los iban a comer. No, yo me quedé ahí como media hora mirando. Y esta mañana me levanté y lo primero que hice fue mirar a ver cuántos guppies había, están completicos. A las tortugas ya se les volvió paisaje los guppies, ¿sí? Hasta juegan con ellos. ¿Saben que a veces se nos vuelve paisaje? Nos acostumbramos a vivir con lo que tenemos y se nos olvida a veces dar gracias. Y yo quería que hoy habláramos un poquitico de eso, ¿sí? Para eso quiero hablar primero, en este segmento se dan cuenta que solo tuvimos 2 canciones, pero no, ahorita vienen más. Vamos a hablar en este primer segmento de dos historias de la Biblia, y la primera tiene que ver, y como están los niños, yo quiero hacer un jueguito con los niños para que no se duerman, para que estén aquí pendientes, y hay premios. Ustedes saben que yo cargo en mis bolsillos premios, ¿se acuerdan que yo les boto dulcecitos? Entonces voy a dar una pista y a ver quién de ustedes identifica qué personaje es.
fue vendido por sus hermanos? No, pero sin soplar. Bueno, pero Isabela, a ver, Isabela, ven. Isabela, ven. ¿No? Bueno. Sin soplar, María Rosa. María Rosa es la niña que... A ver, ¿quién dice quién era el que fue vendido por sus hermanos de los niños? ¿Nadie? Levante la mano. ¿Quién? Antonio, ¿dónde está Antonito? Ah, por aquí. Ah, claro, ahí al lado del abuelito. ¿Pero Richard no le sopló? Richard no sabe quién es. A ver, Antonio, ¿quién fue vendido por sus hermanos? José, sí señor, venga para acá, tome. Se hizo acreedor Antonio de unos emie. Uy, qué elegancia, miren esa elegancia de Antonio. Está estrenando camisa, ¿cierto? Ah, vea que sí. ¿Y está estrenando jean también? Y reloj, déjeme ver ese reloj. Esto sí es un reloj inteligente, vea ese. ¿Qué hace ese reloj, Antonio? Es para discos, pero los tengo en la casa. ¿Para discos? ¿Pero para discos de bailar? No, para lanzar. Ah, para discos de lanzar, toma tus. A ver, un aplauso para Antonio. Eso. Pues sí, tiene que ver con José. Y quiero que analicemos ahora algunas facetas de la vida de José. Quiero que uno de los niños me diga una cosa mala que le pasó a José. A ver, fue esclavo. A ti no te voy a dar un M&M, sino que voy a darte mandarina y banano. Esto va a sonar a lonchera de colegio, pero es que en Chinauta estamos en cosecha de mandarina y banano. ¿Está bien? ¿Te gusta la mandarina y el banano? Bueno, sí. Y le alimenta más. Eso. Entonces, ella dice, no, pero eso me lo dan a mí todos los días en el colegio. Mire, José tenía todo en la vida para ser un amargado. Fue esclavo, fue vendido por sus hermanos. El tipo rico del pueblo lo contrata para trabajar con él y la esposa del tipo lo seduce y él, siendo un hombre recto, huye, sale corriendo y en el proceso le arman un cuento que lo termina metiendo en la cárcel. Y si nosotros analizamos un poquitico la vida de José, podemos sacar una lista de cosas en las que él tenía todo, absolutamente todo, para ser una persona vengativa, amargada, pero por el contrario, nunca, bueno, no puedo decir nunca, no, pero la mayor parte de su vida él mostró lo contrario. ¿Quiénes de ustedes, sin ir al pasaje, me pueden decir cómo se llamaban los, y aquí participan todos, a ver, adultos por mandarina? ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cómo se llamaban los hijos de José? Manasés y Efraín. Buena, Rosita. Miren, el significado de los nombres de los hijos de José comprueban, muestran, ratifican su corazón. Y al contrario o sea, él pudiera haber sido vengativo, amargado, pero al contrario, miren lo que él hace poniéndole el nombre a sus hijos. Y miren, yo me imagino el diálogo ahí entre él y su esposa diciendo, bueno, mija, ¿qué nombre le ponemos? A ver, un nombre egipcio famoso, ¿qué nombre sería? Mohamed, ¿sí? Pues sí, es como árabe. ¿Qué más? Ramsés, imagínese Harold Ramsés. ¿Sí? Pero él dijo, no, yo le quiero poner, Dios me ha hecho olvidar. Venga, pero ¿por qué no le ponemos un nombre diferente? ¿No? Dios me ha hecho olvidar. Ahora yo me imagino a la esposa de José diciéndole, con todo lo que le hicieron sus hermanos, así ¿sí? Y con manos aquí, ¿sí? Con todo lo que le hicieron sus hermanos, y le va a poner así, Dios me hizo olvidar. Acuérdese lo que le hicieron, lo vendieron
a un comerciante, lo echaron en un foso. Casi que lo matan. ¿Y usted le va a poner así a su hijo? Sí, señora. Dios me ha hecho olvidar. Y ahí en el pasaje recalca que venían los tiempos de hambre. Y en ese proceso él le pone a su segundo hijo: Dios me ha hecho, ¿qué? Prosperar. Y está hablando del presente de José en este momento. Es un hombre próspero. Y miren, a pesar de lo que va a venir, las cosas no cambian, las circunstancias no cambian en su vida. Él sigue siendo un hombre próspero, a pesar del hambre que iba a haber. De hecho, Dios lo utiliza como una herramienta de provisión para su familia judía, que iba a venir más adelante. Pero a lo que voy es que José decidió no definir su vida, no definir sus decisiones por lo que había vivido en el pasado. Él decidió olvidarlo. Y eso hace que él pueda tener un corazón agradecido, porque no está marcando sus decisiones con amargura. No está mirando lo que le hizo falta, no está mirando lo que le hicieron. Al contrario, él decidió dejar eso ahí atrás. Cada vez que José llamaba a su hijo, estaba haciendo esta declaración: Dios me hizo olvidar. Cuando lo regañaba porque no se lavaba las manos para ir a comer y nombraba su nombre, valga la redundancia, simplemente estaba diciendo: Dios me hizo olvidar. Cuando su hijo se recostaba en su pecho por las tardes para dormir y él nombraba su nombre, estaba otra vez recordando: Dios me hizo olvidar. Y nos muestra la manera tan especial en que José decidió dejar eso atrás. Saben, es que a veces nosotros tenemos la costumbre de recordar lo que debemos olvidar, y al contrario, y olvidar lo que tenemos que recordar. Es un problema. Recordar lo que tenemos que olvidar y olvidar lo que tenemos que recordar. Y en el caso de él decidió hacer lo contrario. Y con su segundo hijo simplemente dijo: Dios me ha hecho próspero, Dios me ha hecho prosperar. Incluso pensando en lo que venía, esto es una declaración, los nombres de sus dos hijos, de que él iba a dejar atrás lo que habían hecho con él. Y ahora, con lo que Dios hizo en su presente, estaba marcando lo que iba a ser su futuro. Dios me hizo prosperar. Y fue literal, porque en momentos de escasez, de hambre y de todo lo que vivió el mundo en general en esa época, José siguió siendo un hombre próspero. ¿Se dan cuenta? Las implicaciones de tomar una decisión tan radical, de dejar atrás el dolor y lo que me hizo daño. A ver, resumiendo, ¿cómo era que se llamaban los dos hijos? Manasés y Efraín. A ver, un niño que me diga qué significaba Manasés. Dios me hizo olvidar. Eso. ¿Y qué significaba Efraín? Entonces una y una. Eso, aquí. Una para ti y otra para ti, para la lonchera. Interesante, ¿no es cierto? Yo, la verdad, en muy pocas ocasiones me había sentado a pararle bolas a esos significados y lo que implicaba eso para José. Tal vez para nosotros no trae muchas implicaciones, pero para José eso marcó su vida en dos, definitivamente. Quiero que veamos otra historia y está en Lucas capítulo 17. Lucas 17, 11 al 19.
Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Versículo 12. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron 10 limpios? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Varias veces hemos recordado o visto las implicaciones de tener lepra en esa época, ¿sí? Era una enfermedad devastadora, no solamente físicamente, sino socialmente. La persona que tenía lepra era básicamente sacada afuera del pueblo, y habían unas ciudades específicas donde las personas vivían, las personas que estaban contaminadas de lepra vivían. Yo lo he hablado en algunas ocasiones. Aquí pasaba lo mismo. ¿Se acuerdan del pueblito que establecieron para que vivieran solo los leprosos aquí en Colombia? A ver, por una mandarina, ¿quién se acuerda? A ver, Ruth. Agua de Dios, se ganó su mandarina, Ruth. Entre hermanos no se pelean, por favor. Hágame el favor y le reparte a su hermanito que dijo que había dicho que primero. Entonces, Agua de Dios era una ciudad cerquita a Girardot, Tocaima, que establecieron para que tuviera a las personas contaminadas. Allá pusieron un sanatorio o un hospital. Incluso tenía una moneda especial que solo manejaban ellos. Allá no manejaban las mismas monedas por temor a que esas monedas que ellos manipulaban salieran al comercio afuera y contaminaran también a muchas personas. Esa moneda se llamaba cascajo y era la moneda que se utilizaba en Agua de Dios. Incluso hace unos años atrás uno todavía veía familias de casa en casa por nuestros vecindarios pidiendo ropa y decían que venían de Agua de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Hace unos 20, 30 años atrás, o en los semáforos, que venían de Agua de Dios. Pues este estigma no solamente lo vivieron las personas de Agua de Dios, sino en esta época, desde tiempos antiguos, una enfermedad súper contagiosa y socialmente marcaba a la persona. De hecho, cuando una persona era vista por el sacerdote, que era como el médico, diría yo, que determinaba si tú tenías lepra o no, y cuando el sacerdote decía que sí, que estabas contaminado, de una vez te ponían unas campanas en tu cuerpo, para que cuando fueras caminando sonaran y supiera que el leproso venía. Y sonaban las campanas cada vez que se acercaba un leproso. Además de eso, la persona contaminada tenía que estar gritando: leproso, 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 leproso. Y eso mostraba que ahí venía la persona con lepra. De hecho, el pasaje nos muestra que cuando Jesús estaba por entrar en el pueblo, él venía de Samaria, pasaba por Galilea, salieron a su encuentro 10 hombres contaminados con lepra. Y dice que ellos, ¿qué hicieron? Gritaron. ¿Desde dónde? Desde cierta distancia. Ellos no se acercaron porque no podían hacerlo. Y se acercaron hasta cierto lugar y empezaron a gritar para que él identificara que ellos estaban allá y que tenían lepra. La lepra era una enfermedad devastadora. Incluso dicen que las ratas, los ratones hacían festines con las personas contaminadas porque llegaba a un punto donde no sentían sus órganos, no sentían sus orejas, su nariz, sus dedos. Y por la mañana, cuando amanecían después de dormir en sus, ¿cómo se llama? Esos tapetes donde dormía la gente, esterillas, esteras, un dedo comido por las ratas, la nariz, porque ellos perdían la sensibilidad. Era impresionante.
La gente evitaba a esta clase de personas. Y Jesús, después de que identifica que ellos están leprosos, incluso en ese momento no nos muestra que Él se acercó a ellos y puso sus manos sobre ellos y los sanó, no. ¿Él qué orden les da? Que vayan donde el sacerdote. Ahora, esto a mí me pareció impresionante porque ellos ya estaban diagnosticados con lepra. Sus cuerpos lo decían. O sea, ellos se notaba que eran leprosos. Y cuando Jesús les dice, vayan donde el sacerdote, pues el sacerdote, ¿qué les iba a decir? Sí, o sea, los va a ver y va a decir, no, están leprosos todavía, sigan allá. Pero me parece impresionante lo que ellos hacen, que requiere cierto nivel de fe. Dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, dijo Jesús, versículo 14. Y el mismo versículo dice que resultó que mientras iban de camino, ¿qué pasó? Quedaron limpios. O sea, el sacerdote no tuvo que verlos contaminados. O sea, ellos tuvieron que en cierto punto creer a Jesús, decir, oiga, pues loco esto, pero hagámoslo. Nos han dicho que este sana enfermos, resucita muertos, pues hagámoslo. Y cuando ellos van de camino a los sacerdotes, hubo un proceso como de mutación. Este tipo que estaba ya encorvado porque ya su pierna estaba carcomida, empezó a levantarse y a enderezarse. En el proceso, en el camino, yendo a los sacerdotes, este tipo que ya no tenía dedos, le empezaron a nacer los dedos. Este tipo que no tenía oreja le empezó, eso fue un proceso hasta raro. Y dice versículo 15, bueno, la segunda parte del 14, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Y uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Uno de ellos se vio y tal vez le preguntó al otro, venga, míreme, tengo la nariz. Porque yo no tenía nariz. Y al verse limpio, regresó alabando a Dios. Ahora, lo que me impresiona es que tal vez Jesús esperaba a los 10. Dice que este cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. O sea, a pesar de leproso, samaritano. De los que no se podían ni juntar con los judíos. Extranjero. Y versículo 17, por eso digo que Jesús tal vez estaba esperando a los 10. Dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y levantándose le dijo, tu fe te ha sanado. Quería que viéramos este par de historias, porque José hizo lo que hizo el leproso extranjero que se devolvió. De los 10, solo uno, el 10%, si hablamos de estadística, el 10% se devolvió a dar gracias. ¿Tú en qué porcentaje estás? ¿En el 10 o en el 90? Que todo se volvió paisaje. Tal vez cuando tú miras que eras leproso y ahora no, dices, me lo merecía. Yo sabía que yo no podía seguir viviendo así. O tal vez tú dices, lo necesitaba.
Gracias porque lo necesitaba. Bueno, ni gracias porque no se volvió a dar gracias. Pero tal vez pensó, el uno pensó lo merecía, el otro lo necesitaba. Tal vez otro dijo, no, si yo me devuelvo, eso va a generar que mucha gente reconozca que yo era el leproso que andaba por ahí. Mejor me quedo así. Me voy para otro lado donde nadie sepa de mí. No sé, pero solo uno. ¿De cuál eres tú? Quisiera que pensáramos por un instante en esos dos pasajes, en lo que hace José, la declaración o lo que hace de ponerle dos nombres a sus hijos que reflejan la actitud de su corazón. Y pensemos en este leproso que se devuelve. La verdad no estoy seguro si yo sería el que se devuelve o los 9 que se van, pero sí estoy seguro, Señor, que soy uno de esos leprosos que fue limpiado por ti. Tal vez sería como una mezcla entre aquel que se devuelve y aquel que a veces ni se acuerda de lo que hiciste. Pero estos días me he puesto mucho a pensar en tu obra en mí, en tu gracia en mí, en tu amor en mí. Y muchas gracias, Señor. Gracias porque yo no me imagino mi familia sin ti. Tal vez sí, me la imagino muy diferente. Gracias porque en medio de mis debilidades, en medio de mi vida con unas tendencias fuertes hacia el mal, tú me limpiaste. Mi vida sería muy diferente sin ti. Es más, no sé si estaría vivo. Yo quiero darte gracias, Padre, por limpiar a este leproso. En tu nombre, amén. Quiero que vayamos a otro pasaje y está en el libro de Hebreos 13. Y este también es bien interesante. Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Quería hablar un poquitico acerca de una palabra especial en ese pasaje, y es la palabra contentos o conténtense. El griego para esa palabra es una palabra que tal vez ustedes han escuchado antes. Es la palabra arqueo. ¿Sí han escuchado arqueo antes? ¿Sí o no? ¿En dónde? ¿En dónde? En los bancos hacen arqueo a final de mes, en la empresa hacen arqueo a final de mes. De hecho, nosotros ayer terminamos nuestro arqueo allá en Tierra Alta. El año fiscal, el año económico se cerró ayer. Hoy traje mi arrume de papeles para entregarlos a la oficina, con cierre contable, con todo, absolutamente todo, porque ya se cerró ayer. Y el término arqueo significa lo siguiente: valorar, proteger y aprovechar. Entonces, cuando yo hago un arqueo, yo lo que estoy haciendo es mirar qué tengo, qué valor tiene eso, y básicamente me comprometo a protegerlo y aprovechar mis recursos. Ese es el término arqueo. Cuando tú haces un inventario, un arqueo de tu empresa, o cuando en el banco lo hacen, simplemente es para saber con qué terminamos el año y cómo vamos a administrar eso.
Ese es el término arqueo y eso es lo que significa ahí en Hebreos capítulo 13. Ahora, cambia el sentido del versículo, porque entonces básicamente lo que está diciendo Hebreos capítulo 13 versículo 5 es: manténganse libres del amor al dinero y valoren lo que tienen y protejan lo que tienen. ¿Y qué más? Aprovechen lo que tienen. Sí cambia un poquitico el sentido cuando le damos el significado de lo que, o con lo que fue escrito, el objetivo para el que fue escrito. Manténganse libres del amor al dinero y valoren lo que tienen. Protejan lo que tienen y aprovechen lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de, yo no sé por qué nosotros nos enfocamos es en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Hay un dicho aquí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y ahí es cuando le damos valor, y uno ve en los entierros a los hijos llorando porque se murió el papá o porque se murió la mamá, y con este dolor en el alma porque no hizo, porque no lo llevó, porque no le dio, porque ya es tarde. Y este concepto de valorar lo que tenemos a veces nos cuesta. Ustedes que salieron de la casa de papá y mamá y ahora están viviendo su independencia, ¿sí tenemos aquí algunos? Hay algunos que papá y mamá están ahí, pero están orando para que vivan su independencia y están que los sacan. Ya es tiempo, ya con 42 años, por favor, salga. Yo no sé por qué los adolescentes tienen es como un chip electrónico y están en la casa y por donde pasan todas las luces se prenden, los televisores se prenden, pasan y todo se enciende. Es algo raro, es como una energía oculta. Yo creo que toca dar una clase en el colegio que diga que ese interruptor que sirve para prender la luz también sirve para apagar la luz. ¿Lo sabían, chicos? Sirve para apagar la luz también. ¿Y cuándo es que el adolescente aprende la lección? Cuando tiene que salir de la casa y pagar el recibo de la luz y darse cuenta lo que costaba eso. Porque a veces creemos que simplemente están ahí, ¿sí? Y cuando uno va a la casa de un adolescente, un joven adulto ya, que ya tiene que pagar sus servicios, venga, prendamos el televisor. No, papá, espere. Primero, yo no tengo televisor. Porque como ahora toca, o van a la nevera y sacan lo que quieren. Ahora en vacaciones, ¿sí? Que están ahí todo el tiempo y llegan a la nevera y sacan, o a la alacena, galletas. Es como si la alacena o la nevera pusieran paquetes de galletas y sale la galleta o la nevera. Y el día que esta persona se independiza, uno va a mirar las galletas. ¿Y dónde las compraste? No, en el de uno estaban en promoción. Ya. Es que a veces como las cosas las tenemos ahí, no les damos el valor. O el hecho de una persona cuando ya no está y empezamos a lamentarnos: es que fulanito me ayudaba y ahora me toca a mí todo sola. Pero hasta que no se va, no es que no nos damos cuenta. El pastor me hablaba de algo y él me lo había dicho cuando estaba en Estados Unidos por teléfono, y es la cena de acción de gracias en Estados Unidos, y lo que genera eso hoy en día, ¿sí?
La cena de acción de gracias es un tiempo donde es como Semana Santa en Colombia, donde dan vacaciones toda una semana. En Estados Unidos, acción de gracias dan jueves, viernes, sábado, domingo. Vuelven el lunes a trabajar y la gente, es una de las épocas más congestionadas en vuelos. Cuando nosotros estábamos en México y que quedaba ahí en la frontera con Estados Unidos, en esos días el lugar donde nosotros estábamos quedó solo. Casi no había, porque todo el mundo se fue para sus casas. ¿Sí? A celebrar acción de gracias, porque es un tiempo que recuerda la fidelidad de aquellos peregrinos, o la fidelidad de Dios con los peregrinos que llegaron a colonizar, y Dios proveyó, y fue por medio de un pavito, y celebran con una comida, y hay una comida gigante en la mesa, recordando eso. Pero entonces el pastor José me decía, eso es chévere, eso es bonito, y terminan de cenar a las 10 de la noche dando gracias a Dios, y adivine qué hacen después. Se van para Black Friday, ¡tin! Y dejamos la comida que quedó y arrancamos para el Walmart, y ahí hay unos policías que están a la entrada y hasta los tiran al piso por entrar a buscar promociones. Y ese corazón agradecido se transforma. Eso es otra mutación, ¿no? Se transforma en un corazón loco por las compras. Algo muy parecido nos pasa a nosotros aquí con la cena de Navidad y tantos mensajes que damos en las iglesias. Incluso yo alrededor del arbolito este 24 de diciembre hablaba a la familia acerca de eso, de que no olvidemos quién es el centro, de que no olvidemos que los regalos pasan a un segundo plano. Pero yo en el fondo estaba pensando, uy, ¿qué me habrán traído ahí en ese regalo? Incluso estratégicamente me ubiqué al lado del arbolito a dar el devocional para mirar a ver qué era lo que había en el paquete que tenía ahí al lado. Y es algo que como que es nuestro. Es más fácil para nosotros pensar en lo que nos falta, pensar en lo que tenemos, en lo que no tenemos, perdón, que en lo que hay. Poco o mucho. Y el concepto de arqueo, el concepto de contentos es totalmente diferente. Nos está diciendo, valora lo que tienes, no cuánto tienes, lo que tienes, mucho o poco. Valora, aprovecha, protege lo que tienes. Lo que pasa es que es el término desagradecido. La palabra des significa sin. Por eso cuando uno habla de desabastecimiento, simplemente está diciendo sin abastecimiento. Desagradecido es eso, sin agradecimiento. Tú tienes un carro y te montas en el carro y ya estás pensando en cómo renovarlo porque este pichirilo ya. Piensa en ese pichirilo que tienes allá afuera, a ver si ahorita que salgas no está. Algunos dirán, uy, gracias a Dios ya no más impuestos. No, pero cuando uno se acostumbra a andar en carro y le toca andar en bus, es difícil. Yo me acuerdo cuando nosotros salíamos de Face aquí con Juliana y los 3 chinos en bus, 8 de la noche. Nos tocaba coger 2 transportes de aquí hasta Centrosuba. Y en Centrosuba, porque no había un bus que nos llevara directo, y en Centrosuba nos bajábamos y adiviné qué hacía yo. Nos lleva por Kini, porfa. Y ahí el conductor nos abría por la puerta de atrás y nos subíamos los 5. Ya los chinos sabían, ellos corrían, se subían por la puerta de atrás y nos bajábamos en la Gaitana donde vivíamos. Ya, eso era mecanizado. Aquí no tomábamos el riesgo de que nos llevaran por mitad de precio porque ya era lejos hasta Suba. Pero allá en Suba sí le decíamos, por Kini, y sí, nos llevaba.
Ya después cuando uno empezó a andar en carro, ya que cuento de Kini ni nada, ya le cuesta. Pero uno no valora esas cosas. Yo no sé si Luces, tú sabes esos datos. ¿Cuánta sangre puede uno bombear en el día? Es mucho. Y eso lo hace tu cuerpo. Yo no sé si has pensado en eso. Tu cerebro es una máquina de producir energía todo el tiempo. Pero hasta que no pierdes la salud, no piensas en muchas de esas cosas. A mí me impresionó lo que decía el pastor José de las venas que tienen como compuertas y que cuando le van a sacar a uno sangre, como que la compuerta se cierra y por eso es que dicen que se escondieron las venas. Yo no sabía eso. Eso lo hace el cuerpo perfecto que tiene. Bueno, este no es tan perfecto, pero se maneja perfectamente. Esa era la idea. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por eso? Esta semana me llamó el pastor, el viernes estábamos en pleno cierre contable y me llamó el pastor y yo creo que él notó que yo estaba un poquito acelerado. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Descansando un poquitico. Esa palabra descansando un poquitico, es que todo el mundo cree que porque vivimos en Chinauta nos la pasamos descansando. Sí, eso entonces yo ya me bloqueo cuando la gente me llama y me dice, ¿qué hace allá? Descansando, ¿no? Echándose vientico. Yo no, pastor, estamos en cierre. Además tengo la charla del domingo, entonces estoy ahí como. Y eso después me lo pasó por cuenta de cobro el mismo Señor por la tarde. ¿No va a predicar sobre el agradecimiento? Inevitablemente tuve que sentarme en la oficina, abrir la cortina, mirar afuera el lugar que Dios me dio para trabajar y darle gracias. Inevitablemente cuando llegué a mi casa, sentarme en el sofá y decirle gracias Dios por lo que me diste. Y me pasó cuenta de cobro el Señor. Se nos olvida. Gracias por el viento. Se nos olvida dar gracias a Dios por cosas pequeñas. Cuando nos subimos a un avión, lo primero que pensamos era que se va a caer. Dale gracias a Dios por todos los aviones que sí llegan y porque tu vuelo llega. Por el agua. Hay un señor allá en Tierra Alta que todos los devocionales que hacemos en las mañanas ya uno sabe qué va a decir. ¿Qué va a decir? Gracias Dios, ¿por qué? Por el sol, por el mar, por el agua, por no sé qué. Y ya todo el mundo lo repite. Y es inevitable, todos los devocionales, don Rigo dice lo mismo. Por el sol, por el agua, por el aire. Y se nos vuelve la burla. Pero don Rigo lo hace. Él es ese 10% que se devolvió a dar gracias. No dejes que te pase lo de mis tortugas, que todo se vuelve paisaje. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios porque somos lavados, justificados. ¿Y cuál es el de allá? Santificados. Dale gracias. Dale gracias a Dios porque tienes esta iglesia. Como dijo alguien, yo no sé qué pasa con la iglesia que va de mal en peor, pero dale gracias a Dios por tu iglesia, por tus pastores. Porque es que a veces la iglesia se nos vuelve el foco de la crítica y solo vemos lo malo. Es que ya no visitan, es que ya no están pendientes, es que desde que no hay grupos pequeños las cosas ya no funcionan, es que esto, es que lo otro. Pero ¿te has puesto a pensar en las circunstancias que giran alrededor de tu liderazgo? Dale gracias a Dios y ora por tus pastores.
Porque es que es impresionante cómo nos concentramos en ver lo malo. Hay gente que y esto pasa frecuentemente con personas. Mire, yo necesito ese trabajo, por favor, ayúdeme a orar. Usted que tiene más palanca, que eso es falso. Tal vez usted tiene más palanca que yo. Pastor, es que usted lo escucha más rápido, hágale. Y si tiene otro pastor por ahí, dígale también que ore por esto. Y le dan el trabajo y bien chévere. Y empiezo a hablarle, no, es que ese jefe que tengo, una caspa. Y usted pierde el trabajo. Ay, venga, perdí el trabajo. Ah, no, pues yo creí que estaba buscando eso porque como criticaba tanto, ayer me tocó pasarle la carta a un empleado en Tierra Alta de despido por justa causa. Fue reiterativo ya su comportamiento. Uy, yo tenía tanto dolor de pasarle la carta a esa persona. Ese era mi tema de conversación con mi esposa todos estos días. Y yo lo miraba ahí al frente y le decía, venga, ¿y usted qué va a hacer ahora? Porque yo creo que desde que tengo vida laboral no he estado sin trabajo. Yo no sé qué es estar desempleado. Pues él estaba más preocupado yo. ¿Por qué no coges tu boletín? Ahí al final tienes un espacio en blanco. Quiero que hagas un ejercicio. Dale gracias a Dios por algo que tienes. Escríbelo si quieres. Dale gracias a Dios por tu mamá que está contigo hoy, por tu papá que está contigo hoy, porque tal vez el otro año ya no está. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes, por el estudio, por la universidad, por la relación. Mire, todo esto pasa, todo esto es pasajero. Dale gracias a Dios por algo que no es pasajero. Dale gracias a Dios por el amor que tiene Jesús contigo, con tu familia. Dale gracias a Dios por la salvación. Eso no pasa, eso no cambia. Pero aprovecha, porque no somos ese 10%, porque no somos ese leproso extranjero que se devuelve, se postra, llorando, alabando, dándole gracias a Jesús por lo que hizo. No seamos desagradecidos, sin gratitud. Quisiera que ya para terminar cantáramos, uniéndonos a ese 10% de corazones agradecidos. Y la lista sería impresionante, la lista sería grandísima. Pensar en amigos, en relaciones, pensar en cosas materiales, pensar en la salud, personas. Piénsalo ahí con tus ojos cerrados. Piensa en todas las 10,000 razones que tienes para alabar a Dios y dile gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No te canses de dar gracias, de decirle lo bueno que Él ha sido contigo. No te canses. Gracias, papá, muchas gracias. Gracias, Señor. Tal vez tú viniste esta mañana y no puedes identificar eso porque simplemente no tienes una relación con Jesús. Y tú esta mañana dices, yo quiero conocer más de Él. Yo quiero decirte que tú estás separado de Dios. El pecado ha hecho que tú estés separado, que Dios esté a un lado y tú al otro. Y tú esta mañana dices, yo quiero saber qué hay, qué remedio hay para el pecado. ¿Cómo puedo ser limpio? ¿Cómo puedo ser ese leproso sucio que llegó y pudo glorificar a Dios? Tú eres uno de esos leprosos, y no por tu cuerpo, sino por tu corazón. Y tal vez tú dices, yo quiero hoy saber cómo puedo ser limpio del pecado, tener una relación con Jesús. Y levanta su mano, dice, yo quiero aceptar hoy a Jesús. Yo quiero saber
cómo remediar esa lepra de mi corazón. ¿Hay alguien que levante su mano y diga, yo quiero aceptar hoy a Jesús? ¿Hay alguien? Con mano alzada, y va a haber alguien que le va a mostrar allá en un lugar con la Biblia que necesita hacer, lo va a escuchar, va a pasar un tiempo con usted. ¿Hay alguien que quisiera aceptar a Jesús hoy? Levante su mano. Papá, yo quiero darte gracias, muchas gracias por todo. Yo quiero darte gracias por lo que marcó mi pasado, que me hizo daño. Quiero darte gracias por lo que hiciste en mí, que me hizo olvidar ese pasado. Y quiero darte gracias por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Muchas gracias. En tu nombre, amén. Muchas gracias.